Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, pero no Jesús. ¿Por qué después se le cambia y se le pone a Jesús? El profeta Isaías dice que en el momento en que tenía que aparecer el Mesías, se le pondría el nombre de Emmanuel. Dios con nosotros, Yahweh con nosotros. ¿Eso es lo que significa Emmanuel? Pero ¿por qué después se le pone el nombre de Jesús? ¿Entienden, hermanos? Aquel que estudia la Escritura sale de todo engaño que pueda haber. Aquel que no estudia, no Jesús. Y se queda con Jesús. Emmanuel, Dios, Yahweh con nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. No estoy hablando ahora del bautismo, estoy hablando del nombre que aparece ahí, hermanos. No estoy hablando del bautismo, estoy hablando del nombre. En el idioma en que Pedro se dirige a toda aquella multitud. En el idioma en que Pedro se dirige al pueblo de Israel. En el versículo 37 viene la pregunta. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿En qué idioma? En el idioma que Pedro sabía y en el idioma que los hebreos conocían. Y Pedro responde en su mismo idioma. Y sin entrar en los pormenores del bautismo, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién, hermanos? No le dijo Jesucristo. No le dijo Jesucristo, porque los hebreos hubieran quedado: ¿de quién nos habla este? Les hablaría de Yeshua el Mesías, que es lo que ellos conocían, el nombre del Hijo acompañado del Mesías, porque Cristo es la mala traducción de Mesías. Yo no sé lo que significa Cristo, hermano, y no lo menciono. Les soy franco. Cuando yo sepa qué significa Cristo, enseñaré lo que significa Cristo, pero de mi boca ya no sabe ese nombre. Porque si me engañaron con el nombre de Yahweh y con el Hijo, ¿qué es lo que puede estar detrás del nombre de Cristo? Yo respeto todo lo demás. Y espero que ustedes me respeten también a mí. Pero yo no conocería algo si no sé lo que es. Y más algo que tiene que ver con el nombre divino. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que significa Cristo? ¿Alguien sabe lo que significa Cristo? La Biblia habla del Mesías, de Yeshua como el Mesías, el ungido. Pero la traducción literal sería Mesías, ungido. ¿Pero de dónde sale Cristo? En una ocasión leí que es una palabra que usan los ocultistas. Los ocultistas usan la palabra Cristo. Y viene de Christopher. Christopher, Cristóbal, Baal, Cristóbal. ¿No? Bueno, eso para que cada uno piense. Y aquí no estamos fanatizando en ninguna cosa. Estamos compartiendo abiertamente un estudio para que todos podamos tener después en casa la tranquilidad para poder reflexionar en aquella cita que estamos compartiendo. Pedro se dirigió a los israelitas en el idioma que los israelitas conocían en su época. Hechos 26, versículos 14 y 15. Ahí está el apóstol Saúl, Pablo, llegando a Damasco para terminar con toda aquella secta nazarena. Él estaba orgulloso de haber sido escogido para llegar a Damasco y terminar con toda aquella gente que seguía a ese hombre. Al llegar a Damasco, hermanos, la mensajera del Señor lo narra muy bien.
cuando él divisa ya la ciudad de Damasco, allí él tiene un encuentro con aquel que tanto perseguía. Dice el versículo 14 y 15, Hechos 26, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, ¿en qué lengua, hermanos? En lengua hebrea. En la lengua en que Pablo conocía, aunque Pablo también era doctor en lenguas y sabía varios idiomas. Pero el Salvador se le presenta al apóstol Saúl, Pablo, en lengua hebrea. ¿Y qué le dice? Saúl, Saúl, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y cuál fue el nombre que le dice? Yo soy quién. Si era el nombre hebreo, nunca le pudo decir Jesús. Porque el idioma hebreo, hermano, la J no existe. Entre otras cosas, en el hebreo la J no existe. Y él se le tuvo que presentar en el idioma, entre otros idiomas que el apóstol Pablo conocía, en el idioma en que él podía compartirlo después al pueblo hebreo. En el idioma de su época, como judío, en el idioma hebreo. En lengua hebrea, así se le presentó aquel que Pablo tanto perseguía. Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿En qué idioma, hermanos? En el idioma en que en aquella época el mundo conocía, el pueblo hebreo. Yeshua, hermanos, significa salvación. Amén. Eso es lo que significa salvación, Yeshua. Yahshua, Yahweh, salvación. Amén. Y en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En el nombre de quién? Que hemos leído en Joel capítulo 2 versículo 32. Todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Lo mismo que aparece aquí, hermanos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién? En el nombre del Hijo. ¿Quién se comunicaba en el Viejo Testamento? El Hijo. Amén. Después del pecado es el Hijo que se comunica con el pecador. Y el Hijo dice, todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. En el Nuevo Testamento deja su gloria, viene como hombre, tomando lugar de hombre, con el nombre de Yeshua. Yo soy Yahweh, tu Salvador. Yo soy Yahweh, tu sanador. Y eso creo que está, hermanos, en Isaías. Vamos a ver si lo encontramos. Qué maravilloso es el Creador, hermanos. Buscaba un capítulo que estaba totalmente equivocado y abro la Biblia y me lo encuentro aquí. Isaías 43. Isaías 43, versículo 3. Isaías 43, versículo 3 dice, porque yo, Yahweh, Elohim tuyo, el Santo de Israel, soy tú. ¿Qué dice? Salvador. Salvador, hermanos. ¿Quién? Yahweh, el Dios tuyo, el que se comunica con el hombre después del pecado. Yo soy Yahweh, tu Salvador. Nuevo Testamento, el Hijo toma el nombre de Yeshua. ¿Entiende la diferencia? Y en Romanos capítulo 10, versículos de 8 al 13, dice el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaréis con tu boca que Yeshua es el Creador y creyeres en tu corazón que el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre de Yeshua será salvo.
Romanos 10, ¿cuánto? Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 13. Todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. ¿Lo recuerdan? Joel capítulo 2, versículo 32. El que invocar el nombre de Yahweh será salvo. En el Nuevo Testamento, todo aquel que invocar el nombre de Yahshua será salvo, porque está hablando de lo mismo. Está hablando de Yahweh, el Hijo, en el Viejo Testamento, y Yahshua, el Hijo, en el Nuevo Testamento. Señales del fin. Mateo 10, 22 y en Mateo 24, versículo 9. Estamos llegando ya al fin, hermano. Mateo 10, 22 y 24, 9. Mateo 10, 22 dice: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y lo repite en Mateo 24, verso 9. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en el nombre entra todo, entra inclusive el carácter. A ver. Entra todo, hermano. Pero ¿cómo puedo tener yo el carácter de alguien que no sé cómo llamarme? Hay un rechazo, hermanos, contra el nombre verdadero. Hay un rechazo contra el nombre de Yahweh. Hay un rechazo contra el nombre de Yahshua, porque la gente no se ha parado a estudiar realmente lo que significa. ¿Y cuál es la seña de identidad que el Padre y el Hijo tienen? ¿Qué importa? Somos españoles, hablamos español, hablamos castellano, ¿por qué no lo podemos castellanizar? No, hermano, porque nadie puede cambiar nuestro nombre. ¿Ustedes recuerdan a Margarita la Tijera? ¿Recuerdan a Margarita la Tijera? No, porque ese no es su nombre. Pero si yo les dijera, ¿ustedes recuerdan a Margaret Thatcher? ¿Sí o no? ¡Sí! La dama de hierro, ese era su nombre. Entonces, si no le cambiamos el nombre a ninguna persona de otro idioma, ¿por qué le vamos a cambiar el nombre del Padre y al del Hijo? ¿Qué tiene que ver con el plan de la salvación, hermano? ¿Ustedes conocen a Juan Federico Kentucky? No, ¿verdad que no? Pero ¿ustedes recuerdan a aquel que murió asesinado, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John Fitzgerald Kennedy? ¿Lo recuerdan? Ese era su nombre. Y con ese nombre, hermano, se le va a recordar mientras el mundo exista. Entonces, ¿por qué el hombre le cambia el nombre del Padre y del Hijo cuando en la tierra nadie puede cambiar nuestro nombre? ¿Sabe a quiénes se les cambia el nombre y se les pretende dar una nueva identidad? A los espías. A los espías se les cambia el nombre para no identificarlos. Hermano, está el caso de los jóvenes hebreos también, que se les cambió el nombre en Babilonia porque llevaban en su nombre el nombre del Padre. Él. ¿Entienden, hermano? Nadie puede cambiar nuestro nombre. Recuerden, los mismos editores, a fines de la Edad Media, comenzaron a usar el nombre de Jehová en lugar de Yahweh. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Señales del fin. En Isaías capítulo 52, versículo 6, hermanos, hay algo muy lindo. Isaías capítulo 52, versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre.